Hola a todas y bienvenidas a este primer capítulo de El Camino de la Verdad. Bueno, estoy muy emocionada de empezar este viaje juntas porque es un camino de sanidad y de verdad, pero además de santificación y de redención, de poder decirle a Dios, mira, acá está mi vida y la dejo en tus manos. Así que en esta primera parte donde estamos hasta ahora descubriendo por qué estoy viviendo este dolor, es importante encontrarle un propósito a este dolor. Así que bienvenidas a la primera semana que va a tener como título Reflexión y Sanidad. En esta primera semana nos vamos a centrar en encontrarle ese propósito al dolor. Preguntaremos en oración a Dios por qué tal vez estás permitiendo que viva este dolor y cómo a través del dolor puedo aparecerme más a ti y acercarme a ti. Muchas veces en medio del dolor se nos dice que debemos ir a Cristo y buscarle en oración, pero ¿cómo empezar este camino? Lo primero es que debemos tener un punto de partida. Nuestro punto de partida debe ser Cristo. Esta es una verdad bíblica que no podemos perder de vista, puesto que este camino no se trata de mí ni de cuán buena puedo llegar a ser, sino de Cristo haciéndose fuerte en medio de mi debilidad. Cristo construyendo un camino en medio de mi desierto, a fin de lograr llegar a la meta, que es dar gloria a Él en todo lo que hagamos. Es normal no poder confiar en alguien que no conocemos. Por eso es importante acercarnos a Dios y conocerlo. Conocerlo para entender que Él tiene el poder de sanar nuestro corazón y también entender cuál es el propósito de este dolor que estamos viviendo. Es importante conocer los atributos de Dios y esto solo lo podemos hacer a través de su palabra y en oración constante. Por eso acá vamos a hablar del ejemplo del rey David y de cómo aún en medio de la angustia, la incertidumbre, el dolor en su corazón y muchas veces las ganas de tal vez cuestionar a Dios, él lo que hizo fue rendirse en oración a Él, incluso dando gratitud. Es crucial reconocer que Dios tiene la capacidad de sanar las heridas. En el Salmo 147:3 se nos recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tiene la seguridad de que Cristo lo puede sanar. Es fundamental conocer a Cristo, sus atributos, su poder y toda su esencia. Solo podemos ver esto plasmado en su palabra. Por eso debemos recurrir constantemente a verdades bíblicas que nos enseñan acerca de Él. Por ejemplo, el rey David. Encontramos en uno de sus salmos que él estaba afligido, angustiado y en tristeza, pero a pesar de esto, él conocía muy bien y describía muy bien al Dios en el que creía. Por eso David oraba constantemente en petición, pero también en alabanza hacia Dios y en gratitud. En el Salmo 126:3 dice: Grandes cosas has hecho, Jehová, con nosotros. Estamos alegres. A pesar del dolor o las circunstancias que David estuviera viviendo con su pueblo, él le agradecía a Dios por lo que ya había hecho con él y con su pueblo. Es por esto que nosotros debemos tener una actitud constante de gratitud. Gracias, Dios, por traerme a este lugar, por traerme a este momento de aflicción donde necesito de ti, donde necesito restauración. Debemos agradecer a Dios porque Él tiene el control de nuestras vidas y porque Él nos trajo hasta este punto. Es fundamental reconocer que Él tiene el control y que se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. David sabía muy bien esto y a pesar de que su libertad y sanación de su corazón parecía más un sueño que una realidad, él aún así permanecía en gratitud a Dios. Necesitamos conocer a Dios en oración y a través de su palabra. Esta búsqueda requiere una constante actitud de gratitud hacia Dios acompañada de un arrepentimiento genuino, en donde ya no reclamamos o juzgamos la situación preguntándonos ¿por qué me está pasando esto si yo soy tan bueno? Más bien reconocemos nuestra condición. Entendemos que nuestro quebrantamiento nos lleva a reconocer que no somos buenos y que el único bueno y santo es Dios. Es crucial que en nuestro camino hacia la sanidad solo podamos ver a Cristo como solución.
Encontraremos fortaleza solo en Cristo, solo en Él podemos enfrentar el dolor. Por lo tanto, en este primer capítulo el objetivo es claro: poner a Cristo como centro, como meta, reconocer la sanidad que solo puede ofrecer Él y entender que a través de la oración y la palabra hallamos el propósito en el dolor. Caminemos juntas en este camino y descubramos cómo Cristo quiere transformar nuestras debilidades en herramientas para dar gloria a su nombre y que podamos vivir conforme su voluntad y parecernos cada día más a Él. Así que el primer paso de esta semana está claro: tener como punto de partida a Cristo y entenderlo a través de su palabra. ¿Cómo vamos a creer en un Cristo que no conocemos, o cómo nos vamos a acercar a Él en oración si no lo conocemos? Cristo nos dejó su palabra, el Padre la inspiró y nosotros podemos conocer sus atributos a través de ella. Debemos ir en oración también a Dios, pero con una actitud de gratitud, así como lo vimos en el ejemplo del rey David. Así que los invito a que se peguen a su palabra, a que atesoren la palabra de Dios y puedan vivir estas verdades bíblicas en esta primera semana. Pero si aún tienes muchas dudas y crees que no has podido encontrarle ese propósito al dolor, no te preocupes, porque al final de esta semana la idea es que podamos entender que el propósito de nuestro dolor al final es glorificar a Cristo. Cuando vayas a la Escritura y cuando entres en oración, pídele a Él que te dé el entendimiento y que te dé las herramientas para entender cómo este dolor puede hacer que tú te parezcas cada vez más a Él. Ve en oración y dile en humildad que tu corazón está quebrantado, está roto, pero que está dispuesto a arrepentirse, dejar su vida pasada y poder rendirse ante las manos de un Dios que puede reconstruirlo. Porque, como dije anteriormente, este caminar no se trata de nosotros, de curar nuestro corazón y seguir viviendo nuestra vida cotidiana, sino de rendir nuestra vida completamente a Cristo. De esto se trata, que durante esta semana puedas ir en oración a rendir tu vida completamente a Cristo y en Cristo encuentres el propósito de este dolor, en la cruz y en su palabra. Cualquier cosa y duda o atención que necesites, puedes encontrarme en mis redes sociales como @mp088 y cualquier cosa que pueda servirte, ahí estaré. Muchas gracias por ver, y si les gusta este contenido, no olviden estar pendientes cada lunes para un capítulo nuevo.